Unidos, un país que unos aman y otros odian, un lugar que algunos ven como un modelo de libertad y otros como un símbolo de intervención y ambición desmedida. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué impulsa realmente a esta nación a buscar esta influencia en cada rincón del mundo? Hoy quiero hablarte de una idea poco conocida, algo que no siempre se menciona en los libros de historia: el destino manifestado de los Estados Unidos. Para entenderlo tenemos que viajar al año 1776, cuando un puñado de colonias sin apenas posibilidades de éxito se rebelaron contra el Imperio Británico y lograron su independencia. Lo que parecería un triunfo aislado marcó el inicio de una visión de grandeza que, para algunos, tenía el respaldo de una misión divina. Pero detrás de este sueño americano había algo más: una creencia en que los Estados Unidos tenía un propósito especial, incluso una responsabilidad moral de expandirse y llevar una influencia al mundo. Acompáñame a descubrir cómo esta doctrina, entre creencias religiosas e ideales de libertad, quizás hasta influencias de sociedades secretas, se convirtió en la base política exterior de los Estados Unidos. Una ideología que con el tiempo moldeó una nación aún hoy vive en el inconsciente colectivo de millones. ¿Fue realmente un destino manifestado o una excusa para la conquista? Te lo cuento todo, así que quédate hasta el final. Cuando las colonias de Norteamérica proclamaron su independencia de la colonia británica en 1776, no parecían tener muchas posibilidades de lograrlo. El Imperio Británico estaba en ascenso, sus corporaciones se expandían por el mundo y su poder militar crecía. Sin embargo, las pequeñas emprendedoras colonias estaban convencidas de que lo lograrían y lo lograron por su cuenta. Ciertamente hubo factores coyunturales que les permitieron la victoria, pero ninguno de esos factores termina de explicar el éxito de los Estados Unidos en la guerra de independencia, ni mucho menos el modo en que siguió expandiéndose y conquistando nuevas tierras y acumulando riquezas. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, nadie podía imaginar que estas colonias tan pequeñas pudieran expandirse. Pero aquellos revolucionarios y luego aquel pueblo recién independizado sí tuvieron dudas, las supieron superar. Entonces, ¿cuál fue el factor que decidió su suerte? Quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de una doctrina llamada el destino manifiesto. Esta doctrina ha sido estudiada y explicada por numerosos historiadores y es muy simple. Según esta doctrina, Estados Unidos tiene un destino que es manifiesto, es decir, que puede advertirse fácilmente y que incluso está respaldado por la voluntad de Dios. Es importante comprender que Estados Unidos es una nación con una base fuerte religiosa. Según esta doctrina, este destino manifiesto consiste en llevar su influencia a todo el espacio posible y servir de luz civilizadora a otros pueblos. La expansión de Destino Manifiesto apareció por primera vez en 1845 y le sirvió a Estados Unidos como justificación moral para arrebatarle grandes territorios a México, lo que hoy son en el estado de California, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México, Texas. La misma doctrina reapareció de manera más o menos explícita unos 30 años después de la Guerra Civil Norteamericana hacia la década de 1890 y sirvió para justificar la guerra de Estados Unidos contra España. En
1998, en la cual Estados Unidos prácticamente se apoderó de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras islas. Algunos historiadores creen que la doctrina del destino manifiesto se desgastó en la primera mitad del siglo XX, pero no es así. Es evidente que esta doctrina siguió siendo la base ideológica que llevó a Estados Unidos a considerarse invisible y moralmente superior, especialmente durante las dos guerras mundiales, de manera particular durante los años de la Guerra Fría y aún hoy. Esta doctrina sigue viva y está implantada en el inconsciente de millones de personas. Ahora bien, ¿de dónde salió esta doctrina? Parece muy sencillo atribuir al pensamiento religioso la idea de que el país tiene un destino fijado por Dios para expandirse y liderar moralmente al mundo. Ciertamente, el componente religioso es importante, pero más allá de ese componente existe otro que muy pocos conocen. Les cuento. Al hablar de sociedades secretas es un tema complicado. La gente imagina y dice y difunde de todo tipo de teorías, incluyendo teorías de conspiración. Pero las cosas no siempre son lo que parecen o lo que se rumorea. La Fundación de Estados Unidos, tiene mucho que ver con el tema de las sociedades secretas. Existen registros de que, por ejemplo, los masones comenzaron a llegar a principios del siglo XVI, en el periodo temprano de la colonización, y siguieron llegando durante el siglo XVII, participando activamente en el progreso científico y filosófico propio de la Ilustración. Una figura notable de esta época fue Benjamin Franklin, quien como un buen hombre ilustrado destacó en la ciencia, la política y la filosofía. Fue dueño de varios periódicos y uno de los principales ideológicos y activistas de la revolución. Si él era masón, al igual que otros hombres importantes de la revolución, pero sus planes e ideas para los Estados Unidos no provenían necesariamente de los filósofos ilustrados ni de los propios masones, sino de muchas más otras cosas. Existen vestigios y referencias incluso en autores tan tempranos como Francis Bacon, sugieren que aquellos miembros de sociedades secretas norteamericanas eran simplemente herederos de una serie de ideas y planes gestados miles de años antes por antiguos pensadores que anhelaban moldear una nueva civilización humana basada en la equidad, la fraternidad y la libertad. Estas ideas contraponían a los sistemas autoritarios predominantes en la antigüedad. Y no se trataba de solo deseos, también aquellos antiguos filósofos deseaban la existencia de las tierras lejanas al oeste del Atlántico, en las que ansiaban poner en práctica sus planes. Este conocimiento fue transmitido a los iniciados posteriores y disfrazado como mito ante los demás. Según entonces, esta historia de miembros de diferentes sociedades secretas llegaron a las colonias norteamericanas con un plan. Su deseo era llevar a cabo el viejo plan de sus antecesores que habían ideado siglos antes. Moldear una civilización humana acorde a sus principios de libertad, fraternidad y equidad. Una democracia auténtica que no siguiera los patrones de autoritarismo o del privilegio aristocrático. Las colonias inglesas se prestaban, según ellos, para sus planes. Así que estos pensadores no solo moldearon el pensamiento de aquellas nuevas comunidades en torno al futuro brillante de la libertad y la fraternidad,
sino que también habían transmitido la idea de que este era el destino lógico de un pueblo que apenas nacía. De esta manera, aquellas ideas habrían sido la base de la idea del destino manifestado. No es de extrañar entonces que cierta simbología que encontramos en gran parte del sello de Estados Unidos es en su billete de dólar, símbolo que acompaña a este supuesto destino manifiesto de la nación. Ahora bien, una cosa son los deseos, los planes, los ideales y las buenas intenciones, y otra cosa muy distinta es la realidad. Es evidente que lograron fundar la nación sobre un concepto de gobierno que se prestaba para el plan. Una democracia republicana basada en una constitución de principios y de derechos, enmarcada por la acción de un gobierno idealmente sabio. De hecho, esa fue la idea original del colegio electoral estadounidense, que fueran ciudadanos sabios quienes eligieran el mejor gobernante. Pero en la práctica, los impulsos egoístas, la codicia, el ansia, el poder y todas esas características negativas del ser humano desviaron el plan. Así que en vez de una tierra gobernada por la justicia, la libertad y la fraternidad, surgió una potencia ambiciosa que justifica bajo su destino manifiesto, y al igual que estos otros imperios, también Estados Unidos parece comenzar a declinarse, incluso por las mismas fuerzas históricas que le permitieron surgir en primer lugar. Sus conflictos internos, el ascenso de otros grandes poderes, la desviación de muchos de sus principios, entre otros factores, son la señal de su declive. El plan que intentaron poner en marcha en las colonias norteamericanas triunfó en parte, pero en gran medida se ha truncado. No consideraron aquellos ideales del pasado, que para lograr una sociedad humana como la que ellos soñaban se necesitaba otro nivel de conciencia. Toda esta historia nos deja grandes reflexiones como seres humanos. Si te ha interesado esta información, nos alegraría mucho que dejaras tu comentario, y si piensas que puede servir de información a otra persona, la puedas compartir. Muchísimas gracias por escuchar y ver nuestros videos. Si quieres más contenido como este, síguenos